Buen día a todos, bienvenidos sean a su podcast favorito Desde Cero, donde abordamos temas importantes y relevantes para el día de hoy. En esta oportunidad vamos a presentar un tema muy debatido y hablado por muchos, que es la violencia de género. La violencia de género. El día de hoy vamos a ver cómo se produce en la vida cotidiana, cómo podemos combatirla y sobre todo también cómo podemos prevenirla. Y para eso hemos traído un invitado especial que es psicólogo, que nos va a hablar desde su perspectiva, desde la psicología, hablando en sí mismo. Claro, y es el magíster Johnny Reyes. Buen día, nos encontramos acá con el magíster Johnny Fran Reyes Cigüeñas, docente de la Escuela Profesional de Psicología. En esta oportunidad vamos a presentar un tema muy importante y que es abordado tanto por jóvenes como personas adultas, que es sobre la violencia de género. Buen día, psicólogo Johnny Reyes. Mire, la primera pregunta es, ¿cómo describiría la violencia de género? Bien, antes que todo, yo quiero en primera instancia agradecer por la invitación y esta es una oportunidad, creo yo, para poder transmitirle a la comunidad un mensaje en la que debemos siempre estar alertas. Si bien es cierto, nuestro país tiene una ley que es la 3034, perdón, la 30364, que busca prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. Estamos en un contexto, digamos, con un perfil machista, en la que sale víctima la mujer. Si bien es cierto, también hay muchas manifestaciones de violencia a la mujer en la que se le lastima desde un punto de vista psicológico, de un punto de vista físico y un punto de vista sexual. Esto acarrea una incidencia en las investigaciones porque conforme se avanza con el tiempo, las manifestaciones de violencia de género son más gruesas, es decir, que son de mucha preocupación y que debemos siempre estar alertas para conocer, o en este caso, reconocerlas y evitarlas cuando me esté relacionando con otra persona. Sí, claro. Primero que todo quería empezar abordando el tema de violencia de género. Em, para empezar diciendo que en realidad la violencia de género no solamente involucra de hombre a mujer, sino que también involucra de mujer a hombre. Entonces quería hacerle una pregunta porque siempre que abordan el tema de violencia de género, lo asumen como que el hombre es machista y golpea a la mujer. Pero ha habido casos en que es contrario. Entonces quería preguntarle desde su perspectiva usted, ¿es usted relaciona que es importante el tema de que la mujer le pega al hombre o que es más importante que que el hombre le pega a la mujer? Ninguna de las dos. Lo dije al inicio, hay una connotación, hay un perfil machista, pero hay mujeres machistas y eso también acarrea un comportamiento, una conducta. Se han dado casos que son pocos, pero sí se dan, en donde la mujer es la que victimiza al hombre, agrede al hombre. Y ante ambos parámetros debemos estar siempre en la prevención y en la erradicación, según como nos menciona la ley. Ahora, todo empieza desde el darme cuenta, desde calificar mis relaciones sociales o mis relaciones interpersonales. Esto quiere decir que debemos siempre estar con un radar, y siempre lo digo en clase, debemos estar con un radar que te permita reconocer estos indicadores. No podemos normalizar un comportamiento machista o una posición que violente el género. Me refiero a posición a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, en la que sí se da muchas veces aquí en nuestro país este atropello hacia el otro género y hacia el mismo género, por si acaso. Claro, porque violencia de género no es solamente hablar de golpes, sino también del tema económico, Por psicológico y supuesto. social. Entonces, ¿usted quién cree que es quién es el grupo más afectado ante la violencia de género? Salimos afectados todos si es que esto no se controla. Y la mejor manera de controlarlo se empieza desde casa y desde los colegios. Es ahí donde deben afianzar
profesores, los padres de familia y el adulto deben afianzar ahí digamos, una manera de cómo criar a los chicos, pero siempre gestionando adecuadamente sus emociones. Daniel Goleman nos menciona de la inteligencia emocional y esto es poderoso, porque si uno es consciente de sus emociones, entonces podré ser empático con el resto. Y déjeme decirles que en la actualidad nuestra sociedad está falto de empatía, está falto de solidaridad, está falto de adecuarse a distintos entornos, situaciones, escenarios sociales. Entonces yo creo que aquí salimos afectados todos si es que esto no se controla. El gobierno ha dado grandes pasos para erradicarlo. Hace su mayor pujanza para concientizar a las personas de evitar ese tipo de comportamientos, pero aún está lejos de una satisfacción porque es cultural y muchas veces los prejuicios, las costumbres y las maneras de cómo vemos el mundo se vinculan mucho en este tipo de comportamientos, no digo que sea difícil, pero estamos trabajando para que en el futuro se hable una paz, por decirlo de esa manera, ¿no? Porque la violencia de género se considera ahora como una enfermedad pública. Es una, es un flagelo social que la vivimos hoy en día. 2025, mayo, hasta el día de hoy recibimos noticias de esa índole, ¿no? Y lamentable también por el accionar tanto de hombres, pero más, tanto de mujeres, pero más de hombres, así es. Correcto, menciona usted lo que es la cultura y es un punto importante, ya que aunque el Estado, digamos, intente cambiar esto de la violencia y o minimizar, digamos, los daños o como lo consecuente de ello, tendrían que cambiar básicamente la perspectiva de nosotros, o sea, desde el ámbito de la cultura, porque la violencia, como usted dice, normalmente está vinculada con el machismo, o sea, más el hombre es más machista, el hombre es el que más victimiza a las mujeres, o sea, golpea, maltrata psicológicamente, pero ¿usted no cree que esto sería un mito? No es un mito porque es algo real y déjeme decirles que tanto las entidades públicas o privadas a nivel educativo y todos los contextos laborales, institutos o instituciones dedicadas a otro tipo de labores menos de la educación, pero también los de educación están involucrados, buscan el desarrollo social de nuestra comunidad, de nuestro país. Y no se podría hablar de un mito, bueno, sí, un mito urbano puede darse, pero más allá de ello y muy distante también, son hechos, son estadísticas, son testimonios que muchas veces los resecciona la policía, el Centro de Emergencia Mujer o en este caso el Ministerio de la Mujer. Pero también hay otra voz que no habla. Hay un perfil de personas en la que no hablan y no difunden lo que les está ocurriendo, ¿no? Es otro porcentaje que está ahí tácito, pero existente, ¿no? Y que debemos erradicarlo de igual manera. Entonces, la posición de poder, digamos, disminuir un tanto esta estadística es que las instituciones en general, públicas y privadas, universidades, etcétera, se comprometan a promover esta cultura de paz, esta sensibilización a que las personas, tanto niños, adolescentes, adulto y adulto mayor, sigamos aprendiendo. No es que porque tengamos una edad y así soy, no. Es el llegar a una concientización, es darme cuenta que puedo modificar ciertos patrones de comportamiento, de erradicar una cultura que finalmente permite o adolece a las mujeres y a los hombres también. Porque ahora se puede hablar que el hombre si bien es cierto, tiene un perfil machista, pero a la vez se está volviendo más sensible, ¿no? Muchos dicen, mi papá ya no es como antes, que era muy así. Pues ahora estamos viendo una nueva época de nuestras vidas en la que los medios de comunicación están sensibilizando a este nivel a las personas adultas y adultas mayores. Últimamente se ha venido hablando mucho del tema de violencia de género, como es consecuente de que, o sea, ha habido muchas marchas, ¿no? De mujeres, las llamadas feministas, que son, pero en el último siglo se ha satirizado mucho al hombre.
se le ha visto como el malo, como el agresor, como la persona que actúa de mala manera. ¿Usted cree que el feminismo, desde su perspectiva como psicólogo, ha afectado para que las personas tengan esta visión del nuevo hombre? No, porque el feminismo es un movimiento político, ¿no? ¿Atropella derechos? Sí, pero ese es un tema muy aparte. El hombre, no todos, hay un buen porcentaje de varones en las que sí sintonizamos, nos ponemos en los zapatos de los demás y tratamos de generar una cultura de paz, ¿no? Una cultura donde se mantenga una convivencia saludable y de bienestar. El feminismo es un movimiento político que tiene otros fines, es transgredir en cierta manera la posición de la mujer. Me refiero a que entre ellas no, sino la posición de la mujer con los demás, ¿no? En este caso, los varones. Eh, se le va a ver peor si el hombre hace una marcha de masculinidad, que eso ya sería otra connotación. Entonces, como que son temas totalmente aislados de lo que es la igualdad de género. Buscan ellas en su movimiento igualdad de género, pero una igualdad de género que no guarda mucha relación con la realidad o con la cultura. No, la igualdad de género es el trato directo, es el respeto, es la solidaridad, es la mejor convivencia de ambos géneros. Entonces, un punto también importante a abarcar sería cómo identificar la violencia de género en la vida cotidiana si es algo que normalmente algunas personas lo están normalizando. Sí, es preocupante lo último que tú mencionas con la normalizar actitudes, comportamientos, ¿no? Eso es muy peligroso porque la persona puede estar sufriendo y como hemos normalizado el tipo de respuesta y comportamiento, como que los demás no se dan cuenta que se está dando violencia. Pero la persona típica que es afectada, que es violentada o es alterada, ¿no? Desde el otro género o del mismo género también, pues son de las personas que no se relacionan adecuadamente, no se enfocan en sus quehaceres, tanto laborales o familiares o amicales. No hay una seguridad personal, eh, no erradican sus temores, sino más bien se refugian y no y bloquean su sistema social. Es decir, que prefieren estar aislados, prefieren estar no comunicados, prefieren no relacionarse, no iniciar una relación sentimental, un no tener un grupo de amigos. Y eso se nota en cualquier contexto, en lo laboral, en lo social, en el deportivo, en la familia, se nota, es algo que se puede ver, se puede percibir cuando alguien está siendo violentado. En el contexto de la violencia hacia la mujer y también hacia el hombre, pues el estereotipo de una persona con baja autoestima es clarísimo. Lo podemos detectar sin ser psicólogos. Bueno, viendo que son tantos problemas, quería buscar las soluciones. Desde el tema comunicativo, ¿usted cómo plantea las soluciones? Bueno, para las soluciones se abre un abanico de posibilidades para erradicar, trabajar, superar. Los medios de comunicación cumplen una labor importantísima. A través de ellos o de ellas, el mensaje puede llegar clarísimo a través de una reflexión o de una casuística, que es válido, y también las noticias que nos ayudan a reflexionar. Ese por un lado. Lo otro es la psicoterapia dirigida por un terapeuta, psicólogo formado y que de esa manera procura que la persona vaya superando sus propios estándares emocionales, ¿no? Para su recuperación. El otro contexto es la educación, los contextos educativos, ¿no? El colegio, las entidades públicas, privadas, que se comprometan a trabajar por ese lado. Y también tenemos el contexto comunitario, porque tenemos grupos ONGs, grupos anónimos, grupos de apoyo, vigías sociales que promueven una cultura de paz, promueven salvaguardar la posición tanto del hombre como para la mujer. La violencia de género no está directamente hacia la mujer, sino también está hacia el hombre.
es el contexto, la cultura, quien lo va definiendo. Reitero, ¿no? En nuestro contexto, nuestra cultura, en nuestro país tiene un perfil machista y toda Latinoamérica tenemos un perfil machista. En otros contextos, en otros países, será lo contrario, donde las mujeres seguro no violentan, pero sí tienen una posición que finalmente afectan al varón. Eso hay que evaluarlo, hay que por ahí investigarlo. Recuerden que el movimiento feminista busca los derechos de la mujer, porque se encuentran con esa realidad en la que lamentablemente hay mujeres y hombres que atentan con el otro sexo y con lo de su mismo sexo. Por eso se da este movimiento. A nivel mundial, el hombre está catalogado como entre comillas, porque tiene mayor fuerza o mejor fuerza o una fuerza desarrollada, porque tiene más oportunidades, porque es el jefe de familia. Entonces, esa connotación ha hecho de que la mujer se vea desde abajo hacia arriba y haga ese tipo de movimientos. Bueno, bien. Sí, entonces quería preguntarle, desde el tema psicológico, ¿usted cree que la familia es el inicio de todo esto, de una persona violenta? El inicio de esto, claro, por supuesto. eh, Hay patrones comportamentales que deben ser erradicados, deben ser analizados y obviamente superados, porque si no se hace eso, si vienen de padres machistas o de padres violentadores que transgreden la posición de género, pues esto está condenado, si es que no hay una intervención, están condenados a que los hijos cometan el mismo patrón de comportamiento. Si el colegio no detecta este tipo de familias, reitero, se sospecha o se corre el riesgo de que los hijos vuelvan a manifestarse con esa intención de vida, ¿no? En este caso, de agredir a los demás. Pero si el colegio, los especialistas, el profesor y la misma familia, hay una reacción, hay un darme cuenta, entonces ahí se ingresa digamos, el psicólogo, el especialista, el consejero, el que acompaña para que la familia reaccione. Y si la familia no reacciona, está la institución educativa. También es un espacio muy saludable para que los chicos entiendan de que no deben repetir determinados comportamientos. A ver, abarcando desde su experiencia, ¿usted alguna vez se le ha presentado casos de esta magnitud, donde, o sea, casos de violencia de género o casos de repente usted ha presenciado alguno de estos casos? Los he presenciado, los he abordado y he ayudado a que muchos lo controlen para los que son un tanto impulsivos y otros para que superen su situación en la que se encuentran si son víctimas. Primero, el psicólogo hace un mapeo de una recepción de información para conocer cómo está la persona. Luego, se trabaja por un lado el autoestima, se trabaja la seguridad personal, se genera un proyecto de vida y se habla y se utiliza mucho las técnicas de nivel cognitivo-conductual y la psicología positiva, ¿no? Que es la búsqueda de la felicidad. Todo ello se encamina a que la persona se sienta de a pocos, vaya sintiendo los cambios, vaya teniendo la seguridad que se merece y que le corresponda para poder superar sus expectativas, pueda proyectarse al futuro, pero para un futuro prometedor, un futuro que le permita ser alguien en la vida, ¿no? Busca su propio protagonismo, como dice Nardone en su libro Los grandes relatos. Entonces, ¿algún mensaje que usted le dé a las personas que estén, digamos, pasando por estos malos momentos o para prevenir? Claro, primero detectar cuáles son primero las personas con quien nos estamos relacionando, si me hacen sentir mal o de pronto hieren mi susceptibilidad, mi ego, ¿no? No me permiten son muy limitadas. Hay personas que son muy intensas, se les dice, pero lo único de intenso que tienen es que te están limitando para que uno se pueda desenvolver. Esto aplica para hombres y mujeres, ¿no? O sea, ¿con quién te estás relacionando? Y yo puedo decir que existen 5 maneras
o 5 indicadores para poder detectar a un futuro machista o a un futuro pegalón, como dicen, ¿no? Lo primero, lo primero es que la persona, si estás en una relación sentimental, es el hombre quien empieza a controlar las dinámicas de tu celular, tu dispositivo móvil. Es decir, que empieza a pedirte la contraseña, a revisar tus llamadas, etcétera. El segundo indicador es aquel que merodea donde vive la señorita. O sea, por ejemplo, si el joven vive aquí en Chiclayo, en La Victoria, y su pareja, la señorita, vive en José Leonardo Ortiz, va a haber un momento donde él llegue, no a verla, sino llega a merodear, a estar por ahí, con quién se relaciona, a dónde va. Hay un seguimiento. Lo tercero es que cuando la pareja salen a comprar prendas de vestir para la dama, es el hombre quien finalmente termina eligiendo la forma de la vestimenta. Elige qué prenda sí y qué prenda no. El cuarto es quien cuando están discutiendo, porque los conflictos siempre se dan desde pareja, pero es donde cuando están hablando por teléfono, es él quien corta la llamada. Y ese es un impulso. Primero es una interrupción de la llamada, pero luego se puede transformar en un golpe o en un jalón de pelos. Y por último es el hombre que limita a la mujer a que se relacione con sus amigos, que conoce de años, sino más bien quiere el varón que sea amigo de sus amigos. Entonces son alarmas que deben tenerlas muy, muy claras. En contexto de psicoterapia, una vez que se ha recopilado la información y se le empodere en algunos aspectos de su vida, se debe aplicar un plan de intervención diagnóstico. ¿Ok? Y es ahí que antes había mencionado, donde el psicólogo debe aplicar sus técnicas, el enfoque y toda la metodología para que el paciente pueda empezar a salir de ese, digamos, contexto negativo. Bueno, sí, claro. Le queremos agradecer A ustedes por la también. entrevista, por su presencia acá. Ya sabemos que está ocupado con sus cosas, pero sin embargo se ha dado un tiempo para poder acompañarnos en este podcast y darle un último mensaje a la generación de que ya seas hombre o mujer, la violencia va igual. Así que no te quedes callado y denuncia o coméntele con la persona más allegada. Bueno, nos despedimos acá con el docente y con mi compañero. Es un hasta luego o un hasta pronto. Hasta el siguiente episodio. Muchas gracias.